Le damos la más cordial bienvenida en la escucha de este nuevo video, donde procederemos a explicar la mecánica para el cálculo del punto de equilibrio, pero considerando la mezcla de productos. Se recomienda, antes de ver este video, hayan escuchado y asimilado el primer video donde explicamos las fórmulas que se utilizan para el cálculo del punto de equilibrio con un único producto. Espero que el mismo les resulte útil a los estudiantes para asimilar la materia de costos gerenciales que imparte la UNED en la carrera de Administración de Empresas, así como para las personas que desempeñan puestos de dirección en las organizaciones. ¿Qué es el punto de equilibrio? Una definición sencilla del punto de equilibrio la podemos describir como el nivel de producción y de ventas donde cesan las pérdidas y empiezan las ganancias. A partir de este umbral crítico, que es importante sea del conocimiento por parte de las personas encargadas de la toma de decisiones en las empresas, poder establecer con respecto a las ventas actuales que se están generando, qué tan cerca o lejos se encuentra de su punto de equilibrio. Esto se conoce con el término de margen de seguridad. Generalmente la literatura de costos nos hablan y explican cómo se calcula, tanto en cantidades como en colones, el punto de equilibrio, cuando se fabrican y venden unos pocos productos. En este video procederemos a explicar la mecánica contable que se utiliza cuando se trabaja con una gran variedad de productos en vez de pocos productos, y en estos casos lo que se procede es agruparlos en clases o categorías de productos con ciertas características similares en cuanto a su forma de elaboración, de su presentación y de su costo. Clasificación de los costos de acuerdo a su grado de variabilidad. La columna vertebral de la contabilidad de costos se basa en la adecuada clasificación de los costos, considerando su comportamiento en función del nivel de actividad o de ventas que se trabajen. En atención a su grado de variabilidad, se clasifican en fijos. Son aquellos que permanecen inmutables, es decir, que no cambian con el volumen de producción o de ventas, dentro de un rango relevante de actividad o de tiempo que se trabaje. Por ejemplo, los alquileres, sueldo que se paguen sobre la base mensual fija, las depreciaciones sobre activos fijos, que se deprecien sobre la base del método de línea recta, las amortizaciones de licencias de software con pago mensual fijo, seguros del edificio y de la empresa, entre otros. Tienen como característica principal que su costo por unidad disminuyen cuando se aumenta el volumen de producción o de ventas y aumentan si sucede lo contrario. Variables son aquellos que se modifican en proporción directa con el volumen de producción o de ventas. Aumentan cuando aumenta el volumen de producción, se incrementa y disminuyen si sucede lo contrario. Por ejemplo, el consumo de materias primas, la mano de obra pagada por hora trabajada o por pieza producida, las comisiones sobre ventas, combustibles utilizados
por kilómetro recorrido, el empaque del producto terminado, entre otros. Tiene como característica que su costo por unidad suele mantenerse constante. Semivariables son todos aquellos que tienen un cargo fijo que siempre debe pagarse y adicionalmente una parte variable que varía según el nivel de actividad que se trabaje. Por ejemplo, el servicio de electricidad, con un cargo fijo más un consumo adicional según se aumente el nivel de actividad. La telefonía tiene una cuota básica más un consumo adicional de acuerdo con los minutos consumidos de más. El servicio de internet empresarial con un cobro por exceso de acuerdo a su uso. Mantenimiento de maquinaria y equipo con un contrato fijo más reparaciones adicionales, entre otros. Los semifijos son aquellos costos cuyo comportamiento está limitado por dos o más niveles intermedios de capacidad de la planta. Esto significa que aun cuando son estables, tal estabilidad no es absoluta, sino que se modifican cuando se rebasan los límites de capacidad o periodos de tiempo. Por ejemplo, el salario del gerente de producción que gana cierta cantidad por mes, pero que se incrementa cada cierto periodo de tiempo por los incrementos salariales de acuerdo con la política que tenga establecida la empresa en materia salarial. Otro ejemplo sería una empresa que tiene cierta capacidad para producir X cantidad de unidades. A ese nivel tiene cierta cantidad de costos fijos. Pero si la empresa decide incrementar su producción que rebasa el rango relevante que se ha venido trabajando, tendría que realizar una ampliación de la planta, la adquisición de más maquinaria y equipo, con el consiguiente aumento de los costos fijos. El problema que se presenta con los costos semivariables es que para efectos de realizar un cálculo más racional del punto de equilibrio, se tendrían que descomponer en su parte fija y en su parte variable. En un próximo video vamos a explicar los métodos que se pueden utilizar para efectuar esta separación fundamental de costos semivariables en sus componentes fijos y variables. Terminología utilizada para su cálculo. En esta diapositiva procedemos a recordar la terminología que se utiliza para el cálculo del punto de equilibrio y que se explica detalladamente en el video anterior para el cálculo del punto de equilibrio. PE va a ser el punto de equilibrio. CF son los costos fijos totales. V, las ventas netas. PV, precio de venta unitario. CV, costo unitario variable. CM igual a contribución marginal unitaria, que se obtiene de restar al precio de venta unitario el costo variable unitario. CM como coeficiente de contribución marginal, que se obtiene de dividir la contribución marginal unitaria entre el precio de venta unitario. En esta diapositiva se presenta un ejercicio práctico que desarrollaremos para explicar la mecánica contable cuando se trabaja con una gran variedad de productos. La empresa manufacturera La Nueva Luna es una distribuidora de renombre en el país, el cual el 90%
8% de sus ventas están concentradas en 3 productos, a saber, producto A, producto B y el producto C. El detalle de los costos y precios de venta para cada uno de los productos son los siguientes. Precio de venta unitario: para el A 800, para el B 980 y para el C 1000. El costo variable unitario: para el A de 300, para el B 450 y para el C de 600. La información a considerar en el margen de contribución se obtiene de restar al precio de venta sus costos variables para cada producto. La mezcla de productos que indican del total de las ventas el porcentaje de participación que representan cada una de acuerdo con la clasificación o agrupamiento que hayamos realizado, tomando en consideración sus características en cuanto a forma de elaboración, presentación y costos. Los costos fijos totales que tiene contabilizado la empresa representan 45,000 colones. A continuación procedemos a su resolución. Fórmulas que se utilizan para su cálculo. Las fórmulas que se utilizan para el cálculo del punto de equilibrio son las siguientes. Si se quiere calcular las unidades que tendrían que vender en el punto de equilibrio, se utiliza la siguiente fórmula. Se dividen los costos fijos totales entre la contribución marginal unitaria. Si se quiere calcular el punto de equilibrio en colones, se utiliza la siguiente fórmula. Se dividen los costos fijos totales entre el coeficiente de contribución marginal unitaria. Vamos a continuación a proceder al cálculo de la contribución marginal unitaria por cada artículo. Primero, se procede a multiplicar el precio de venta unitario para cada producto por su respectiva mezcla de ventas y se obtienen ventas totales por 904 colones. Luego, se procede de la misma manera a multiplicar los costos variables unitarios por la mezcla de ventas de cada uno de ellos y se obtienen los costos variables totales por 420 colones. Y por último, se obtiene la contribución marginal unitaria para cada artículo, que resulta de restar el total de ventas para cada uno de ellos menos sus respectivos costos variables, para obtener una contribución marginal unitaria de 484 colones. Luego se procede a calcular el punto de equilibrio. Si utilizamos la primera fórmula al dividir el total de costos fijos por 45,000 entre la contribución marginal total unitaria de 484 colones, se obtiene que vendiendo 92.98 unidades, la empresa no gana ni pierde. Al utilizar la segunda fórmula, al dividir los costos fijos de 45,000 entre el coeficiente de contribución marginal de 53.5398%, se obtiene que vendiendo 84.049.59 colones, la empresa no gana ni pierde, o sea, se encuentra en su punto de equilibrio. Vamos a continuación a realizar la prueba
para verificar si los cálculos que hicimos están correctos. En esta diapositiva se procede a multiplicar el total de unidades en su punto de equilibrio por 92.98 unidades por la mezcla de ventas para cada producto, y se obtiene las unidades que tenemos que vender para cada artículo para no ganar ni perder. Luego se procede a multiplicar las unidades a vender por producto por su precio de venta unitario y se obtienen las ventas totales en su punto de equilibrio por 84.049.59 colones. De igual manera, se procede a multiplicar las unidades a vender por sus respectivos costos unitarios variables para llegar al total de costos variables por 39.049.59 colones. Como se comprueba en este estado de resultados, al total de ventas en su punto de equilibrio por 84.049.59 le restamos los costos variables totales por 39.049.59 colones, se obtienen una contribución marginal de 45.000 colones que cubre la totalidad de los costos fijos y la empresa no gana ni pierde. En esta diapositiva, las ventas totales, los costos variables totales y la contribución marginal unitaria vienen de la diapositiva anterior. Ahora vamos a proceder a distribuir el total de los costos fijos de 45.000 colones en función de las ventas totales de 84.049.59 colones. De esta división se obtiene un porcentaje del 53.54%, que lo multiplicamos por las ventas de cada artículo. De esta manera, los costos fijos totales quedan asignados al producto A 17.920.35, al producto B 14.634.96 y al producto C 12.444.69. La utilidad o pérdida para cada artículo se obtiene de restar la contribución marginal unitaria menos los costos fijos asignados a cada producto. Como se puede observar, el producto C está originando una pérdida de 3.147.17 colones, que es cubierta por la utilidad de los productos A y B. Ahora vamos a proceder a calcular la cantidad de cada artículo que tendríamos que vender para que ninguno origine ni utilidad ni pérdida. Esto lo vamos a calcular en la siguiente diapositiva. Cálculo del punto de equilibrio para que ningún producto origine pérdida. Si utilizamos la primera fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades, al dividir los costos fijos asignados a cada producto entre la respectiva contribución marginal unitaria, se obtiene que vendiendo 35.84 unidades del producto A, 27.61 unidades del B y 31.11 del C, la empresa no va a ganar ni a perder en ningún producto. Esto lo vamos a verificar en la siguiente diapositiva para comprobar si el cálculo anterior
está correcto. En esta diapositiva tenemos las unidades a vender para que ningún artículo origine ni utilidad ni pérdida. Si a estas unidades las multiplicamos por sus respectivos precios de venta unitarios para cada artículo, se obtiene un total de ventas por 86.845.15 colones. Luego se procede de la misma manera a multiplicar las unidades a vender en su punto de equilibrio por sus respectivos costos unitarios variables y se obtiene el total de costos variables por 41.845.15, obteniéndose una contribución marginal total por 45.000 colones que cubren exactamente los costos fijos totales que tiene la empresa. Y se puede observar que ya ningún artículo origina ni pérdidas ni ganancias, es decir, se encuentra en su punto de equilibrio. Consideraciones finales del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta financiera en manos de la gerencia que permite al administrador de una empresa analizar y determinar cuáles serían sus ventas mínimas requeridas para no ganar ni perder, y a partir de ahí realizar las proyecciones hacia el futuro. En nuestro caso práctico que hemos venido desarrollando para la empresa Nueva Luna, de acuerdo con su estructura de costos actual que tiene la empresa, hemos concluido que las ventas mínimas que debe producir y vender para no ganar ni perder son 35.84 unidades del producto A, 27.61 para el B y de 31.11 para el C. Este nivel de ventas, que es lo que se conoce como el punto crítico o neutro, ya que a partir de este nivel de ventas la empresa empieza a generar utilidades. También se le conoce como el umbral de las utilidades, por lo que resulta importante conocer, de acuerdo con el nivel de ventas actuales que está generando la empresa, qué tan lejos o cerca se encuentra de su punto de equilibrio. Esto se le conoce con el nombre del margen de seguridad. Cuando las ventas empiezan a disminuir y acercarse a ese punto crítico, se tienen que encender todas las alarmas por parte de la administración para analizar los factores que le afectan, ya sean los costos, el volumen, utilidad o la mezcla de ventas, para tomar las medidas correctivas que correspondan. A partir de este nivel crítico que hemos determinado, se puede también realizar las debidas proyecciones financieras y económicas para la empresa, en especial de sus estados financieros, que permiten realizar análisis más profundos hacia el futuro. Por último, el estudio del punto de equilibrio no se concreta únicamente en analizar los datos reales procesados, sino que mediante el uso de ellos se pueden simular diversas situaciones en que se encontraría la empresa si tal evento sucediera y que puedan afectar las ventas, el volumen de producción y los costos, tanto fijos como variables. El éxito dependerá de la creatividad e inteligencia con que se manejen estas variables. Espero que este video
les resulte útil a los estudiantes de administración de empresas y personas que desempeñen altos cargos gerenciales en la toma de decisiones empresariales. Se recomienda que antes de ver este video hayan repasado y asimilado el primer video para el cálculo del punto de equilibrio para uno o pocos productos. Muchas gracias por la atención brindada y espero que este video les sirva como valioso material de apoyo complementario para asimilar la materia de costos gerenciales que imparte la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Espero verlos en un próximo video.